La comparativa que todo el mundo está esperando, la comparación de las nuevas Solar Boost, aquí las tenéis, ¿de acuerdo? Que vienen a ser la evolución, obviamente, de estas Energy Boost, que eran la versión 4, si recordáis. Básicamente, en cuanto a números, os diré, suben 10 euros de precio la nueva Solar Boost, ¿vale? 159,95, 149,95, habían versiones un poco más caras de la Energy Boost también. 10 milímetros de drop, los mismos perfiles, 32-22, por tanto caída de atrás adelante de 10 milímetros en los dos casos, y un hecho para mí importante, bajan 13 gramos, es decir, más ligeras las Solar Boost, 305 gramos contra los 318 gramos de las Energy Boost. Estas son las principales diferencias. En cuanto a comportamiento, y aquí yo creo que es donde se entra, yo creo que Energy Boost era una zapatilla que se había vuelto más trotona, más rodaje, más pesada en los pies, ¿de acuerdo? Una zapatilla que la verdad en este sentido se había vuelto más de entrenamiento y había perdido un poco la esencia de las primeras Energy Boost, que recordad que era una zapatilla de entrenamiento pero bastante mixtas, incluso estaban por debajo de los 280 gramos en alguna de sus primeras versiones. Ganó mucho peso, mucha estructura, perdió un poco la esencia, esa sensación y ese comportamiento más agresivo. Con la Solar Boost vamos a encontrar justamente eso, no tan extremo, pero sí que vuelven a tener la esencia más racing quizá de las primeras Energy Boost, y la verdad es que el comportamiento es algo más agresivo. Aún así, fijaros cómo la zapatilla en la Solar Boost flexa muy bien, ¿de acuerdo? Y en cambio en las Energy Boost les costaba bastante más de flexar, por tanto la gente que venía de talón sí que tenía un extra de impulso en este sentido. Las Energy Boost tienen un poco la sensación, no real, pero un poco la sensación más de natural running, es decir, exigirá quizá un poco mejor técnica en este sentido las Energy Boost que las Solar Boost que las Energy Boost. También en cuanto a estructura, fijaros cómo las Energy Boost 4 tenían este chasis, lo voy a poner aquí, tenían este chasis de TPU, ¿de acuerdo? Incluso molestaba a mucha gente. Un chasis que también se volvía por la parte de atrás, y aunque dejaba más libertad en la zona del talón, sí que es verdad que este chasis era muy prominente y tampoco era tan amable. En cambio, con las nuevas Solar Boost, fijaros, upper con el nuevo TFP Tailored Fiber Placement, ¿de acuerdo? Trabajan más comodidad, más limpia en cuanto a diseño. La verdad es que el ajuste incluso es mejor en este caso. Yo creo que curiosamente me ha creado mayor ajuste en la Solar Boost que en las Energy Boost, y en la zona del trasera el Step Fit Counter que habíamos visto en el Ultra Boost se introduce por primera vez en las Energy Boost, que fijaros cómo tenían otro tipo de material, TPU, etcétera. En cambio ahora talón más cubierto, pero con un tendón de Aquiles más libre, fijaros, con este material que la verdad es que da bastante libertad en la zona del talón y que nos ha gustado, y ese primer fit es casi muy parecido al de las Ultra Boost, que en cuanto a comodidad yo creo que son unas zapatillas más cómodas del mercado. Seguimos con el upper, fijaros, material de TechFit, eso sí, más protegido en este sentido, y también una horma más ancha en la zona del antepié. A diferencia de las Energy, para esa gente de horma más ancha, pues sin duda Solar Boost aumenta, y también para gente de plantillas. Otro detalle importante que no tenían las Energy Boost, fijaros cómo tienen, a ver si os puedo enseñar, esta parte de aquí, digamos, sobresaliente, como si tuviera barriga sobredimensionada, y eso da mucha estabilidad, sobre todo en curvas de 90 grados o incluso más. Fijaros cómo Energy Boost no lo tenía, y esto creaba más inestabilidad a todas las zapatillas. En cuanto a media suela, fijaros, media suela bastante parecido en general, una media suela de 85% de boost, pero sí que es verdad, a la altura media, fijaros como aquí sí que tiene un rail, una parte de EVA, pero en las Solar Boost introducen este Propulsion Rail, ¿de acuerdo? Que sube incluso por la altura del medio pie, mayor estabilidad en general a la zapatilla, y para mí mayores sensaciones de dinamismo y de reactividad, a diferencia de las Energy Boost, Entonces, en este sentido también ayuda a ganar ese ADN. Además de esto, detalle, fijaros cómo en la zona del talón había perdido un poco el faldón ahora lo recupera, un faldón mucho más prominente, aunque también lo tiene, fijaros, pero algo más prominente, nos recuerda incluso a las zapatillas de trail. En cuanto a la suela,
suela jugando con el stretch web en las dos ocasiones, pero la marca sí que nos dice que el torsion system, que es este material que tenéis aquí en la Solar Boost, se ha expandido un poquito más para dar un poco más de dinamismo y ligereza. La verdad es que yo en la mano ni en los pies he notado este extra del torsion system, pero sí que es verdad que la zapatilla sigue teniendo muy buen grip, muy buena dinámica con la suela Continental. Principalmente yo creo que tenemos que quedar con esa disminución del peso y con un upper totalmente rediseñado, mucho más cómodas, ya era difícil, pero mucho más cómodas, más aptas para corredores de peso y de horma más ancha, y incluso con plantilleros con mejor ajuste con este TFP y con esta zona del contrafuerte. Además de esto, para mí vuelven a tener sensaciones más de ADN de las primeras Energy Boost, por tanto algo más dinámicas que las últimas versiones de las Energy Boost. Así que nada, ya sabéis las diferencias principales. Si sois amantes de las Energy Boost, encontraréis en esta Solar Boost vuestra mejor opción, y además con un ADN más de las primeras versiones que a mí personalmente me gusta y mucho. Así que nada más, animaros a suscribiros a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.